Era una fría noche de diciembre en la Ciudad de México, cuando Esperanza Morales subió al escenario del Teatro Nacional. Le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El mismo escenario que una vez la rechazó brutalmente, ahora la recibía como su estrella. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo una joven que limpiaba baños en una escuela de élite se convirtió en la sensación musical más comentada del país? Esta es la historia de una humillación que se convirtió en la mayor venganza que México haya visto. Si quieres descubrir cómo Esperanza pasó de ser una simple limpiadora a una estrella internacional, sigue nuestro canal ahora. Aquí encontrarás las historias más conmovedoras e inspiradoras que cambiarán tu perspectiva sobre lo que es posible en la vida. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque créenos, no querrás perderte lo que viene. Volvamos al principio de la humillación. Aún no había amanecido cuando Esperanza Morales, de apenas 17 años, empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del Colegio San Patricio, uno de los colegios más elitistas de la Ciudad de México. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, un sonido solitario que la había acompañado en sus mañanas durante 2 años. «¡Oye, niña!», gritó una voz arrogante a sus espaldas. Esperanza se giró y vio a Sebastián Herrera, hijo del dueño de la cadena hotelera más grande del país, caminando hacia ella con esa sonrisa burlona que tanto odiaba. «¿Qué necesitas, Sebastián?», intentó mantener la voz firme. «Mi aula es un desastre. Asegúrate de que esté impecable antes de la primera clase, ¿de acuerdo? Tiré una bola de papel al suelo a propósito. Ah, y Esperanza, intenta no cantar mientras trabajas. Tu voz atormenta los pasillos». Los amigos de Sebastián rieron a carcajadas. Camila Vega, hija de un famoso productor musical, se acercó. «¿Sabes cantar? ¿Esta india sabe cantar? Por favor, la gente como ella solo sirve para limpiar lo que ensucia gente como nosotros». Esperanza sintió que le hervía la sangre, pero bajó la cabeza. Necesitaba ese trabajo. Su madre, Dolores, estaba enferma, y las medicinas eran caras. Su padre había abandonado a la familia cuando ella solo tenía 10 años. «Claro, yo lo limpio todo», murmuró. «Disculpe, no lo oigo», se burló Sebastián, llevándose la mano a la oreja teatralmente. «Dije que lo limpiaré todo, señor Sebastián», repitió más fuerte, sintiendo cada palabra quemarle la garganta como veneno. Mientras se alejaban, Esperanza dejó caer una lágrima. No sabía que la señora García, la secretaria de la escuela, la había observado desde lejos, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Esa tarde, Esperanza regresaba a su casa en Tepito, uno de los barrios más pobres de la capital mexicana. Las calles estrechas contrastaban marcadamente con los jardines impecables de la escuela donde trabajaba. Su casa era pequeña, solo 2 recámaras que compartía con su madre y su hermano menor, Diego. «¿Qué tal tu día, mija?», preguntó Dolores, tumbada en la cama. Su piel pálida revelaba el cáncer que la consumía lentamente. «Bien, mamá, como siempre», mintió Esperanza, forzando una sonrisa. Diego, de tan solo 12 años, miró a su hermana con ojos que parecían más grandes de lo que era. «Esperanza, he oído que la familia Herrera está organizando un concurso de talentos en la escuela. ¿Por qué no participas?» «Estás loca», rió Esperanza con amargura. «Ese concurso es para los niños ricos, no para la señora de la limpieza. Pero tienes una voz increíble. Cuando me cantabas de pequeña me olvidaba de todas nuestras preocupaciones». Dolores se incorporó con dificultad. «Tu hermano tiene razón, mija. Dios te dio un don. Quizás sea hora de usarlo». ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me despiden?, preguntó Dolores, con la inseguridad de Esperanza desbordada. ¿Y si no lo intentas?, replicó Dolores. ¿Y si tu oportunidad de cambiar nuestras vidas se pierde y la dejas escapar por miedo? Esa noche, sola en su diminuta habitación, Esperanza sostenía la guitarra rota que había pertenecido a su abuelo. Con cuerdas viejas y un agujero en el cuerpo, aún producía melodías que le llegaban al alma. Empezó a cantar suavemente una canción que había compuesto sobre sus sueños. «Soy solo una chica de Tepito, con sueños más grandes que el cielo, pero el mundo me dice que no puedo, que mi lugar está aquí, bajo tierra». Sus palabras flotaron en la noche, llenas de dolor y esperanza. Una semana después, armándose de valor, Esperanza se acercó a la señora García durante el recreo. «Señora García, yo
Me gustaría participar en el concurso de talentos. La secretaria la miró un buen rato antes de responder. ¿Estás segura, mija? Sabes que los jueces son muy exigentes. Estoy segura. Muy bien, pero necesitarás un permiso especial del director, ya que no eres estudiante. Esperanza asintió, decidida. Al día siguiente se encontró en la oficina del director, don Carlos Mendoza, un hombre imponente con bigote canoso y trajes caros. ¿Una señora de la limpieza quiere participar en el concurso? ¿Sabes que este es un evento para nuestros estudiantes distinguidos? Sí, señor, pero pensé que ¿que podrías relacionarte con la élite de México? Su voz se endureció. Oye, muchacha, admiro tu ambición, pero debes entender cuál es tu lugar. Te doy el permiso, pero cuando hagas el ridículo allá arriba, no digas que no te advertí. Esperanza salió de la oficina con las manos temblorosas, pero con la solicitud firmada. La noticia corrió como la pólvora por la escuela. Los estudiantes no podían creer que la chica de la limpieza tuviera la osadía de competir con ellos. Sebastián encontró a Esperanza en el pasillo al día siguiente. ¿Qué pasó, Esperanza? ¿De verdad te vas a humillar delante de toda la escuela? Se rió a carcajadas. Esto va a ser mejor que cualquier comedia que haya visto. Camila se le unió. Pobrecita, ¿no se da cuenta de que este escenario es para gente con talento? No para gente como ella. Quizás deberíamos sentir lástima por ella. Es obvio que no entiende la realidad. Sin lástima, replicó Sebastián. Esto va a ser un espectáculo. Ya estoy esperando ver su cara cuando se dé cuenta de que cometió el mayor error de su vida. Esperanza agarró el palo de la escoba con fuerza, con los nudillos blancos. Cada palabra era como una puñalada, pero no se rendiría. Finalmente, llegó el gran día. La noche de la competencia. El teatro del Colegio San Patricio nunca había presenciado semejante frenesí. Padres influyentes, empresarios famosos y hasta algunos productores musicales estaban presentes. La competencia anual era más que una competencia escolar. Era un evento social para la élite mexicana. Esperanza llegó una hora antes del evento, cargando su guitarra rota en un desgastado estuche de tela. Sus únicos tacones, prestados por una vecina, resonaban contra el mármol pulido. En el improvisado camerino se sentía como pez fuera del agua. Las demás concursantes llevaban vestidos de diseñador y contaban con estilistas y equipos de maquillaje personales. Esperanza se había maquillado ella misma con productos baratos y llevaba el único vestido bueno que tenía, un sencillo vestido azul que su madre le había cosido. ¡Dios mío!, exclamó Valentina Castro, hija de un actor famoso, al ver a Esperanza. ¿Qué hace aquí? Es la señora de la limpieza, susurró otra chica. ¿Te dijeron que esto no es una fiesta de disfraces? Las risas resonaron en el camerino. Esperanza fingió no huir, pero le temblaban las manos mientras afinaba la guitarra. Camila Vega se acercó con falsa compasión. Esperanza, querida, ¿estás nerviosa? Debe dar miedo estar aquí con artistas de verdad. Estoy bien, gracias, respondió Esperanza sin apartar la vista de la guitarra. ¿Sabes? De verdad que admiro tu valentía. Quiero decirlo, sabiendo que te vas a humillar delante de cientos de personas, hay que tener agallas. Sebastián apareció en la puerta del camerino. ¡Damas y caballeros! ¡Llegó el espectáculo! Empezó a aplaudir con sarcasmo. Esperanza Morales, la de la limpieza, que se cree cantadora. El camerino estalló en carcajadas. Una chica empezó a grabar con su celular. ¡Esto se va a viralizar!, le susurró a su amiga. Esperanza sintió que se le saltaban las lágrimas, pero respiró hondo. Pensó en su madre, en Diego, en todos los años de humillación. Esta era su oportunidad. «Vamos a reírnos ahora», dijo en voz baja pero con una determinación que hizo que algunos dejaran de reír. «Pero a ver quién ríe al final de la noche».
El concurso comenzó con bombos y platillos. El presentador, un famoso locutor de radio llamado Roberto Sánchez, inauguró el evento. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al concurso de talentos más prestigioso de México. La primera concursante fue Valentina Castro, quien cantó una canción pop estadounidense con acompañamiento profesional de playback. Su actuación fue técnicamente competente, pero le faltó alma. Aún así, recibió un aplauso entusiasta de sus padres. A continuación, un grupo de estudiantes interpretó una danza contemporánea con una elaborada coreografía. El jurado, compuesto por el director, un famoso productor musical llamado Fernando Águila y una cantante retirada llamada Carmen Delgado, pareció impresionado. Entonces fue el turno de Sebastián. Tocó el piano y cantó una balada romántica clásica. Su técnica era buena, perfeccionada con las mejores clases particulares que se podían comprar, pero su actuación sonó artificial, como si simplemente estuviera siguiendo el ritmo. ¡Excelente!, gritó su padre desde el público. ¡Es mi hijo! Camila Vega cerró la primera parte de la competencia con una actuación operística. Su voz había sido entrenada desde pequeña por los mejores maestros, y se notaba. Técnicamente era casi perfecta, pero había algo frío en su interpretación. Durante el intermedio, Esperanza escuchó los comentarios del público. «El nivel este año es altísimo», dijo una elegante dama. «Sí, estos chicos tienen muchísimo talento», asintió otra. «Aunque escuché que hay un empleado compitiendo también. ¿Pueden creerlo?» «¡Qué atrevida!», negó la primera dama. «Hay gente que no conoce su lugar». Esperanza iba a ser la última artista. A medida que los demás artistas continuaban, todos técnicamente competentes pero emocionalmente vacíos, sintió que su determinación crecía. «Y ahora», anunció Roberto Sánchez con un tono ligeramente condescendiente, «nuestra última competidora de la noche, Esperanza Morales». Un silencio incómodo invadió el teatro. Algunos susurraban, otros reían entre dientes. Esperanza subió al escenario. Su guitarra rota lucía aún más patética bajo las luces profesionales. «¿Funcionará esa guitarra?», preguntó Fernando Águila, el productor, con una sonrisa burlona. «¿Funcionará?», respondió Esperanza, con la voz más firme de lo que sentía. Carmen Delgado, la cantante retirada, se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad. Algo en la joven la intrigaba. Esperanza se colocó frente al micrófono. El silencio era ensordecedor. Entre el público, vio a Sebastián y Camila susurrando y riendo entre ellos. Vio a los padres adinerados negando con la cabeza con desaprobación. Vio al director mirando su reloj con impaciencia. Pero entonces, en una de las primeras filas, vio algo que lo cambió todo. Su madre, Dolores, estaba allí. A pesar de su enfermedad, a pesar de su debilidad, había logrado levantarse de la cama y venir a apoyar a su hija. A su lado, Diego sostenía un pequeño cartel que decía: «Te quiero, hermana». Esperanza sintió que algo se rompía en su interior. No era miedo, eran todas las cadenas de la vergüenza y la inseguridad que finalmente se rompían. Empezó a afinar su guitarra lentamente, creando involuntariamente suspenso. El público estaba impaciente. «¿Empezarás o no?», gritó alguien del público. Esperanza miró directamente a Sebastián, luego a Camila y luego a todos los que habían dudado de ella. Cuando habló, su voz cortó el aire como una cuchilla. «Esta canción es para todos a quienes alguna vez les han dicho que no son lo suficientemente buenos, para todos los que se sienten pequeños, para todos los que saben que valen más de lo que el mundo les dice». Y entonces empezó a tocar. Las primeras notas que salieron de la guitarra rota de Esperanza no se parecían a nada que el Teatro San Patricio hubiera escuchado antes. No eran técnicamente perfectas, se oía un leve zumbido de una de las viejas cuerdas, pero había una autenticidad pura que trascendió todas las pulidas actuaciones de la noche. Cuando empezó a cantar, su voz transformó por completo el ambiente. Me dijeron que solo era una chica de Tepito, que mis sueños eran demasiado grandes para mí, que mi casa estaba siendo limpiada,
que nunca podría ser más de lo que ellos querían que fuera. La voz de Esperanza era diferente a todo lo que habían escuchado. No era la técnica perfecta de Camila, ni la precisión entrenada de Sebastián. Era pura emoción destilada en sonido. Cada nota cargaba años de dolor, humillación, esperanza y sueños. Pero esta noche estoy aquí, con mi guitarra rota y todo mi corazón, para decirles que no importa de dónde vengas, no importa lo que digan, tu voz merece ser escuchada. Durante el primer minuto, el teatro aún se llenó de susurros y movimiento. Para el segundo minuto, la gente comenzó a prestar verdadera atención. Para el tercer minuto, un silencio absoluto invadió al público. Carmen Delgado, la jueza de canto rubilada, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En sus 40 años de carrera, rara vez había escuchado algo tan genuino. Fernando Águila, el productor, dejó de mirar su teléfono y se inclinó hacia adelante, completamente absorto. En el público, las expresiones de desdén se transformaron lentamente en sorpresa, luego en respeto y finalmente en pura admiración. Así que aquí estoy, solo una chica con un sueño, diciéndoles que todos merecemos brillar, que la verdadera riqueza nace del alma y que esta noche es mi momento. Al llegar Esperanza al clímax de la canción, su voz se elevó con una fuerza inesperada. Todo el teatro vibró con la emoción pura de sus palabras. Algunos en el público lloraban abiertamente. Sebastián había dejado de reír. Tenía la boca entreabierta, la mirada fija en el escenario, conmocionado. Camila Vega sintió algo que no podía definir, una mezcla de envidia, respeto y la incómoda certeza de que toda su costosa educación musical nunca le había enseñado a tocar el alma humana como lo hacía esta simple señora de la limpieza. Cuando Esperanza tocó la última nota, el silencio que siguió fue único esa noche. No era el silencio cortés de un público que espera el siguiente acto, sino el silencio de la gente procesando algo que les había tocado el alma de forma inesperada. Durante 5, 10, 15 segundos, nadie se movió. Esperanza permaneció en el escenario, con la guitarra aún en las manos, sin saber si había actuado bien o si había cometido algún terrible error. El silencio comenzaba a volverse opresivo cuando alguien empezó a aplaudir. Era Carmen Delgado, la jueza. Estaba de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo con una intensidad que incluso la sorprendió. En cuestión de segundos, Fernando Águila se unió a ella, también de pie. Luego una persona del público, luego 2, y luego toda una sección. En menos de 1 minuto, todo el Teatro San Patricio se puso de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Esperanza miró al público conmocionada. Entre la multitud vio a su madre, Dolores, llorando de orgullo, sostenida por Diego, quien también tenía lágrimas en los ojos. ¡Bravo!, gritó alguien. ¡Increíble!, gritó otro. Pero no todos aplaudían. Esperanza notó que Sebastián estaba sentado, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de incredulidad y algo más. ¿Miedo? Camila aplaudía, pero mecánicamente, como en shock. Algunas de las familias más adineradas parecían estar en conflicto. Impresionadas por la actuación, pero incómodas con el hecho de que una señora de la limpieza acabara de eclipsar a sus hijos. Roberto Sánchez, el presentador, subió al escenario visiblemente conmovido. Damas y caballeros, en mis 20 años presentando eventos como este, nunca, absolutamente nunca, he presenciado algo como lo que acabamos de ver. La ovación continuó. Esperanza finalmente logró salir del escenario, con las piernas temblando de adrenalina y emoción. Entre bastidores, Esperanza se vio inmediatamente rodeada de gente. Algunos estudiantes que nunca le habían hablado la felicitaban, otros le pedían selfies, y algunas personas mayores del público habían entrado tras bambalinas solo para conocerla. «Mija», dijo una elegante señora, «eso fue lo más bonito que he escuchado en años». Pero no toda la atención era positiva. Esperanza escuchó a algunos padres hablar con voz irritada. «¿Cómo es posible que una señora de la limpieza les haya hecho sombra a sus hijos?» ¡Qué vergüenza! Pagamos miles de pesos en clases y este don nadie aparece con una guitarra rota y... Quizás nuestros hijos deberían aprender que el talento no se compra.
Por favor, fue solo manipulación emocional. El verdadero talento tarda años en desarrollarse. Mientras tanto, los jueces deliberaban. A través de una puerta entreabierta, Esperanza podía oír fragmentos de la discusión. Carmen Delgado discutía apasionadamente. Mira, llevo décadas en esto. La técnica se puede enseñar, pero lo que acabamos de presenciar, eso sale del alma. Esa chica tiene algo especial. Fernando Águila parecía dividido. Sí, fue impresionante, pero hay que tener en cuenta, esta es una escuela de élite. La ganadora representa... ¿Representa qué?, interrumpió Carmen. ¿Clase? ¿Dinero? ¿O talento genuino? El director, don Carlos Mendoza, se veía incómodo. Señores, señora, tenemos que pensar en nuestra imagen, nuestros benefactores, nuestra reputación. Nuestra reputación, dijo Carmen con firmeza, debe basarse en reconocer el verdadero talento, venga de donde venga. La discusión continuó durante casi 30 minutos. Afuera, el público se estaba inquietando, y Esperanza empezaba a sentir náuseas por la ansiedad. Finalmente, los jueces regresaron al escenario. Roberto Sánchez llamó a todos los concursantes para anunciar los resultados. Damas y caballeros, esta fue una noche extraordinaria. Todos nuestros concursantes demostraron un talento extraordinario, comenzó diplomáticamente. En tercer lugar, Valentina Castro, un apoloso cortés pero entusiasta de su sector del público. En segundo lugar, el silencio era denso. Esperanza sentía que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. ¡Sebastián Herrera! Una sorpresa recorrió al público. El rostro de Sebastián se enrojeció de vergüenza y rabia. Segundo lugar, él, el heredero de un imperio hotelero, derrotado por... ¿quién? Y ahora el momento que todos han estado esperando. La ganadora del concurso de talentos de este año. La pausa pareció eterna. Esperanza cerró los ojos, preparándose para la decepción. Lo había dado todo, por si fuera poco. ¡Camila Vega! El anuncio cayó como un rayo. El público estalló en una mezcla de aplausos y murmullos confusos. Camila parecía tan incómoda como en la victoria. Esperanza sintió que el mundo le daba vueltas. Ni siquiera había logrado un puesto. Después de todo, después de esa actuación que a todos le pareció encantarles. Carmen Delgado parecía furiosa. Se acercó al micrófono. Damas y caballeros, necesito hacer una declaración. Como miembro del jurado, quiero aclarar que esta decisión no fue unánime. En mi opinión profesional, don Carlos Mendoza intervino rápidamente tomando el micrófono. Gracias, Carmen. Felicitemos a todas nuestras maravillosas participantes. Pero el daño ya había sido hecho. La polémica era evidente. La mitad del público aplaudía a Camila, pero la otra mitad miraba a su alrededor con confusión y cierta desaprobación. Sebastián se acercó a Esperanza tras bambalinas, con el rostro desencajado por una satisfacción maliciosa. ¿Ves, Esperanza? Te dije que no pertenecías aquí. Puede que hayas engañado a algunos con tu historia triste, pero los verdaderos jueces reconocen el verdadero talento cuando lo ven. Los días posteriores a la competencia fueron los peores de la vida de Esperanza. Los videos de la actuación se habían viralizado en redes sociales, pero no de la forma que ella esperaba. Las familias adineradas de la escuela habían lanzado una campaña para desacreditarla. Sebastián había publicado en Instagram: hay quienes creen que la emoción pura puede reemplazar años de formación profesional. Anoche se demostró que no hay sustituto para la verdadera educación y la crianza adecuada. #Conoce tu lugar. El talento de verdad gana. Camila, a pesar de ganar, parecía incómoda con la victoria. Publicó una foto con su trofeo, pero los comentarios fueron diversos. ¡Felicidades! ¡Te lo merecías! Mezclado con: a esa señora de la limpieza le robaron. Y el dinero manda, los talentos se hacen notar. Pero peor que la campaña en redes sociales fue lo que pasó en la escuela. Don Carlos Mendoza llamó a Esperanza a su oficina. Esperanza, me temo que vamos a tener que despedirte. ¿Pero por qué? Siempre he hecho un buen trabajo.
No se trata de la calidad de tu trabajo, se trata de lo apropiado. Algunos de nuestros benefactores creen que tu participación en el concurso ha cruzado ciertos límites. Creen que te has excedido. Esperanza sintió que las paredes se cerraban. ¿Así que me despiden por intentar seguir un sueño? Te despiden porque no entendiste tu puesto aquí. Esa es una institución prestigiosa. Tenemos estándares, expectativas. ¿Estándares que incluyen tratar a las personas como menos que humanos? El rostro de don Carlos se endureció. Ya no se requieren tus servicios. Seguridad te acompañará a la salida. Recorrer los pasillos que había limpiado durante 2 años fue devastador. Los estudiantes señalaban y susurraban. Algunos parecían compasivos, pero la mayoría parecían satisfechos de que se hubiera restablecido el orden. Sebastián esperaba la salida. ¿Viste? Te dije que esto acabaría mal. Hay gente que nunca aprende su lugar. De vuelta en Tepito, la familia de Esperanza pasaba por momentos difíciles. Sin su trabajo no podían pagar los medicamentos de Dolores. El estado de su madre se deterioró rápidamente. «Mija, estoy muy orgullosa de ti», susurró Dolores desde la cama. «No dejes que te destruyan». Pero Esperanza se sentía destrozada. Había corrido el mayor riesgo de su vida y al parecer lo había perdido todo. No podía encontrar otro trabajo. Se había corrido la voz sobre su comportamiento inapropiado en la escuela de élite. Diego intentó animarla. «Hermana, vi los videos en línea. Se habla de ti en todo el mundo. Quizás salga algo bueno de esto». «¿Cómo qué, Diego? Estoy desempleado, mamá está más enferma y vamos a perder nuestra casa. ¿Qué bien podría pasar?» Una tarde, mientras Esperanza buscaba trabajo, un grupo de adolescentes de la escuela llegó a Tepito. Liderados por Sebastián y Camila, vinieron a ver dónde vive la famosa cantante. «¡Dios mío!», Sebastián rió carcajadas mirando las casitas y las calles estrechas. «¿De verdad vive la gente así? Con razón estaba tan desesperada por escapar». Los vecinos salieron a ver a qué se debiera el alboroto. El contraste era evidente. Estos adolescentes adinerados con ropa cara, riendo y tomándose selfies en uno de los barrios más pobres de Ciudad de México. «Quizás deberíamos fundar una organización benéfica», dijo Camila con sarcasmo. «Fundación Pobre Esperanza. Podríamos donar nuestra ropa vieja». La humillación llegó a su punto máximo cuando encontraron la casa de Esperanza. Diego estaba fuera, y al verlos intentó entrar rápidamente. «Oye, niño, ¿eres el hermano de la famosa cantante? Dile que pasamos a felicitarla por su brillante carrera». Las risas resonaron por las calles estrechas. Los vecinos observaban con vergüenza y rabia. Era su comunidad de la que se burlaban. Cuando Esperanza regresó y Diego le contó lo sucedido, sintió que algo se apagaba en su interior. La pequeña llama de esperanza que había seguido encendida a pesar de todo, finalmente se apagó. 2 semanas después de perder su trabajo, la madre de Esperanza empeoró. Sin los costosos medicamentos, el cáncer de Dolores se propagó rápidamente. La clínica gratuita no pudo hacer mucho más. «Mija», susurró Dolores, apenas capaz de hablar. «Quiero que me prometas algo». «Lo que sea, mami. No dejes que la música. ¿Me prometes que seguirás cantando?» Esperanza no soportaba hacer una promesa que no creía poder cumplir. Sus sueños ahora parecían infantiles, incluso egoístas. ¿Qué sentido tenía dedicarse a la música cuando su familia sufría? «Te lo prometo», mintió, porque era lo que su madre necesitaba oír. Esa noche, Dolores Morales falleció mientras dormía. El funeral fue sencillo, al que asistieron vecinos y amigos de Tepito. Esperanza cantó una última canción para su madre, una canción de cuna que Dolores solía cantarle de pequeña. Mientras su madre era sepultada, sintió cómo sus sueños también estaban siendo enterrados. Después del funeral, ella y Diego se quedaron prácticamente sin hogar. La pequeña renta que pagaba su madre seguía estando fuera de sus posibilidades. Diego tendría que irse a vivir con su tía en Puebla, dejando a Esperanza sola en la Ciudad de México. «¿Qué vas a hacer, hermana?», preguntó Diego mientras empacaba sus pocas pertenencias. Esperanza miró la casa vacía, luego la guitarra de su abuelo en la esquina. La tomó y por primera vez desde la competencia pasó los dedos por las cuerdas. El sonido que salió fue discordante, roto, igual que su espíritu. «No sé», susurró. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo.
Sin nadie a quien recurrir y sin dinero para la renta, Esperanza tomó una decisión que la impactó incluso a ella. Decidió vender la guitarra de su abuelo. El instrumento no valía mucho. Estaba viejo, dañado y probablemente solo alcanzaría para unos pocos cientos de pesos, pero le alcanzaba para un boleto de autobús de salida de Ciudad de México y tal vez algo de comida mientras decidía qué hacer. Llevó la guitarra a una casa de empeño en el centro de la ciudad. El anciano dueño, don Roberto, la examinó con atención. ¿Cuánto?, preguntó Esperanza con la voz apenas por encima de un susurro. Mira, muchacha, esta guitarra tiene historia. La artesanía es bastante buena, a pesar del daño, pero en estas condiciones... Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Por qué la vendes? Parece que significa algo para ti. Esperanza casi se derrumba. No tengo opción. Don Roberto había visto a mucha gente desesperada en sus años al frente de la tienda, pero algo en esta joven lo conmovió. Te diré algo. Te daré 800 pesos por ella, pero la guardaré durante 30 días. Si puedes regresar con el dinero más una pequeña cuota, te la devuelvo. Esperanza asintió agradecida, con lágrimas en los ojos. Al salir de la tienda, sin guitarra por primera vez en años, sintió que dejaba atrás una parte de su alma. Esa noche, durmiendo en un pequeño hostal, Esperanza hizo planes para irse de la Ciudad de México para siempre. Iría a Tijuana, tal vez cruzaría a Estados Unidos, buscaría trabajo en fábricas o limpiando casas. Sus sueños musicales ahora parecían fantasías. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México con su pequeña maleta, Esperanza escuchó música proveniente de un pequeño café. El sonido la atrajo como un imán. A través de la ventana vio un pequeño escenario donde músicos locales actuaban durante el desayuno. El intérprete en ese momento tenía dificultades con una canción, con la voz quebrada en las notas altas. Sin pensarlo, Esperanza comenzó a tararear suavemente, armonizando instintivamente. El hombre de la mesa de al lado se giró. «Disculpa, ¿estabas cantando?» Esperanza se sonrojó, embarazada. «Lo siento, no quise». No. Fue hermoso. ¿Eres cantante?» El hombre tendría unos 40 años, ojos amables y cabello canoso. Extendió la mano. «Miguel Ángel Hernández, soy productor musical». El corazón de Esperanza dio un vuelco. ¿Productora? Yo no soy nadie especial. Llevo 20 años en esto, y reconozco el talento en cuanto lo oigo. ¿Cómo te llamas? Esperanza Morales. ¡Espera! Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Eres la chica del video viral? ¿La de la competencia escolar? Esperanza se le sombreció el rostro. Ahí estaba otra vez. Su momento de humillación la seguía a todos lados. Vi esa actuación. ¿Sabes que tiene más de 2 millones de visitas y sabes lo que dicen los comentarios? Esperanza negó la cabeza, temerosa de saberlo. Dicen que fue la actuación más auténtica que jamás habían visto. Dicen que te robaron. Dicen que tienes un don. Pero perdí. Me dijeron que no era lo suficientemente buena. Te lo dijeron por miedo. ¿Quieres saber un secreto sobre la industria musical? La autenticidad aterroriza a la gente, porque expone lo falso que es todo lo demás. Miguel sacó su teléfono y le mostró el video. La cantidad de visualizaciones era aún mayor, 2.8 millones. Revisó los comentarios. Esta chica tiene más talento en su dedo meñique que todos esos niños ricos juntos. Estoy llorando. Así suena la música de verdad. ¿Quién es? ¿Alguien podría decirme si tiene un contrato discográfico? Por eso sigo creyendo en la humanidad. Esperanza no podía creer lo que veía. ¿Quieres saber por qué no ganaste ese concurso?, preguntó Miguel. Porque pusiste en peligro todo lo que creen sobre sí mismos. Tu talento hizo que su dinero no significara nada. Miguel invitó a Esperanza a sentarse con él. Mientras ella le contaba su historia, la humillación, la pérdida del trabajo, la muerte de su madre, la venta de su guitarra, su expresión se tornó más seria. Esperanza, te voy a hacer una oferta, pero primero necesito que entiendas algo. La industria musical puede ser cruel. Puede fortalecerte y destruirte.
¿Estás preparada para eso? No tengo nada que perder. Ahí es donde te equivocas. Tienes tu autenticidad, tu voz, tu historia. Son cosas muy valiosas y la industria intentará cambiarlas. Hizo una pausa, observando su rostro. Quiero producir un álbum para ti. No un contrato con una gran discográfica al principio. Algo independiente, algo real. Empezaremos poco a poco. Conseguiremos seguidores. Y luego, cuando tengas la fuerza suficiente, nos enfrentaremos a las grandes discográficas bajo tus condiciones. Esperanza se sintió mareada. ¿Pero por qué? ¿Por qué te arriesgarías con alguien como yo? Porque en 20 años produciendo estrellas de pop fabricadas y jóvenes ricos sin alma, me he olvidado por qué me metí en la música. Tú me lo recordaste. No tengo dinero. No quiero tu dinero. Quiero tu promesa de que trabajarás más duro que nunca, de que confiarás en mí y que nunca perderás lo que te hace especial. Esperanza pensó en las últimas palabras de su madre, en Diego creyendo en ella y en toda la gente que había intentado hacerla sentir insignificante. ¿Qué tendría que hacer? Primero, recuperamos tu guitarra. Luego, componemos canciones. Canciones reales sobre experiencias reales. Grabamos una maqueta, empezamos a tocar en locales pequeños, conseguimos un público genuino. No será fácil ni rápido. ¿Y crees que la gente te escuchará? Miguel sonrió. Mija, 2.8 millones de personas ya lo hacen. 3 horas después, Esperanza volvió a la casa de empeño de don Roberto, con Miguel a su lado. Miguel le había adelantado el dinero para recuperar la guitarra, además de un pequeño apartamento en un barrio obrero, y lo suficiente para sobrevivir mientras trabajaban. ¿Tan pronto?, preguntó don Roberto sorprendido. Encontré la manera, dijo Esperanza simplemente. Al volver a sostener la guitarra de su abuelo, sintió que algo se agitaba en su interior, algo que había estado latente desde la muerte de su madre. No era exactamente esperanza. La esperanza se sentía demasiado frágil. Era determinación. Miguel la llevó a su pequeño estudio de grabación en Roma Norte, un barrio que equilibraba la energía artística con la accesibilidad. El estudio no se parecía en nada a lo que ella imaginaba. Era acogedor, lleno de instrumentos antiguos y discos de oro de artistas de los que nunca había oído hablar. ¿Lista para empezar a trabajar?, preguntó Miguel. ¿Qué quieres decirles a esas personas que te humillaron?, preguntó durante una sesión. Quiero decirles que se equivocaron conmigo. Eso no es suficiente. ¿Qué quieres decirle a todos los que alguna vez se han sentido inferiores? Y fue entonces cuando las canciones empezaron a fluir. No eran canciones de venganza, sino de resiliencia. No eran canciones de odio, sino de esperanza. Canciones que hablaban a todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados. Mientras tanto, el video original del concurso escolar seguía ganando popularidad. Los blogs musicales internacionales comenzaron a retomarlo. Los DJs de radio comenzaron a hablar de él. El hashtag Justice for Esperanza se volvió tendencia. Pero Esperanza seguía centrada en su trabajo, sin darse cuenta de que algo mucho más grande se estaba gestando. 2 meses después de conocer a Miguel, Esperanza ofreció su primer concierto profesional en un pequeño café en Coyoacán. Se había corrido la voz por las redes sociales y el pequeño local estaba abarrotado. Entre el público había algunas caras conocidas que le hicieron encogerse de hombros. Varios estudiantes del Colegio San Patricio, entre ellos Camila Vega. Habían venido esperando verla fracasar de nuevo. «Miren quién sigue intentando ser cantante», escuchó a Camila susurrar a sus amigos. «Hay gente que nunca aprende». Pero cuando Esperanza subió al escenario con la guitarra de su abuelo y comenzó a cantar su nueva canción, Más fuerte que ayer, algo mágico sucedió. La canción hablaba de su trayectoria, no de amargura ni ira, sino de poder y aliento. Hablaba de caer y levantarse, de encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Ayer me dijeron que no valía nada, que mis sueños eran solo fantasías. Pero hoy estoy aquí, más fuerte que ayer, con cicatrices que cuentan historias de supervivencia. Al final de la canción, todo el café quedó en silencio, salvo por el llanto de la gente. Incluso Camila parecía conmovida,
incómoda con emociones que no esperaba sentir. La actuación fue grabada por varias personas e inmediatamente se viralizó. Hashtag más fuerte que ayer se volvió tendencia. Pero esta vez la narrativa era diferente. No se trataba de un desvalido humillado, se trataba de un fénix que resurge de sus cenizas. Los periodistas musicales comenzaron a llamar al estudio de Miguel. Las discográficas empezaron a preguntar. Pero Miguel fue estratégico. «Todavía no estamos listos», le dijo Esperanza. «Una gran actuación no te hace una carrera. Necesitamos más canciones, más actuaciones, más pruebas de que esto no es solo un momento, sino un movimiento». 6 meses después de su primer encuentro, Miguel recibió una llamada que lo cambiaría todo. Encontró a Esperanza en el estudio, trabajando en una nueva canción. «Mija, siéntate. ¿Sabes quién es Carmen Delgado? La jueza del concurso, la que parecía enfadada cuando anunciaron al ganador. También es una de las voces más respetadas de la música latinoamericana. Me acaba de llamar». El corazón de Esperanza se aceleró. «Quiere reunirse contigo. Al parecer ha estado siguiendo tu progreso y te ha propuesto matrimonio». Al día siguiente se encontraron con Carmen en un restaurante de Polanco. A pesar de su fama y riqueza, Carmen decidió ir al barrio de Esperanza. «Esperanza, necesito disculparme contigo». «¿Por qué?» «Por no luchar más esa noche. ¿Sabes que voté por ti? ¿Que discutí durante casi una hora intentando convencer a los demás jueces?» Esperanza se quedó atónita. «Yo no tenía ni idea». La industria musical tiene un problema con la autenticidad. Nos hemos obsesionado tanto con la perfección, con la imagen, con la comercialización, que hemos olvidado lo que se supone que debe hacer la música, tocar almas. Carmen se inclinó hacia adelante. «Quiero ser tu mentora, no solo vocalmente, sino profesionalmente. Quiero enseñarte a desenvolverte en la industria sin perder lo que te hace especial». ¿Pero por qué? Ni siquiera me conoces. Porque hace 40 años yo era como tú, una chica pobre con una voz potente y sueños más grandes. La diferencia es que nadie me creyó hasta que fui casi demasiado mayor para importar. No quiero que esperes 40 años. Trabajar con Carmen Delgado fue como asistir a una clase magistral sobre todo lo que Esperanza nunca había aprendido. No solo técnicas de canto, sino también el lado comercial de la música, la formación en medios, la presencia escénica y, lo más importante, cómo mantener la integridad artística en una industria diseñada para comprometerla. «Tu voz ya es hermosa», explicó Carmen durante una sesión. «Lo que necesitamos trabajar es tu confianza, tu presencia escénica y tu comprensión de cómo conectar con diferentes tipos de público». Trabajaron en todo, desde técnicas de respiración hasta cómo manejar entrevistadores hostiles. Carmen compartió historias de su propia carrera, las concesiones que hizo, las batallas que libró, las victorias y las derrotas. «La noche de tu competencia, vi algo en ti que no había visto en años. No solo talento, sino verdad. ¿Entiendes que la verdad es el bien más escaso en esta industria?». Durante este tiempo, Miguel continuó produciendo material nuevo con Esperanza. Sus canciones evolucionaban, volviéndose más sofisticadas, manteniendo su autenticidad emocional. Construían algo más grande, un álbum que contara su historia completa. Pero a medida que sus habilidades mejoraban y su confianza crecía, Esperanza se encontró pensando cada vez más en las personas que habían intentado destruir sus sueños. No con odio, sino con la creciente sensación de que tenía algo que demostrar. No solo a ellos, sino a todos a quienes alguna vez les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. «Quiero volver», le dijo a Miguel un día. «¿A dónde?». «Al Colegio San Patricio. Quiero volver a actuar allí». Miguel y Carmen intercambiaron miradas. «¿Estás seguro de que estás listo para eso?». «No sé si algún día lo estaré, pero sé que tengo que hacerlo». Conseguir permiso para volver a actuar en el Colegio San Patricio parecía imposible, pero Carmen Delgado tenía contactos en la élite cultural mexicana. Hizo algunas llamadas y concertó una reunión con don Carlos Mendoza, el director que había despedido a Esperanza. «Carmen, ¿a qué debo el placer?», preguntó don Carlos, visiblemente incómodo. «Carlos, tengo una propuesta para ti. Esperanza Morales quiere dar un concierto en tu escuela». Don Carlos casi se atraganta con el café. «¿La chica de la limpieza? ¿En serio?». «Ya no es la chica de la limpieza.
Es una estrella en ascenso y quiere volver al origen de su historia. Carlos, con todo respeto, nuestros benefactores jamás aceptarían. A tus benefactores les importa el prestigio, ¿cierto? ¿Sabes que la historia de Esperanza ha aparecido en la revista Rolling Stone? Que tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales, que las grandes discográficas se pelean por ficharla? Era cierto. En los meses transcurridos desde aquella primera presentación en el café, el número de seguidores de Esperanza se disparó. Sus canciones se traducían a varios idiomas. Los medios internacionales describían su historia como el regreso más inspirador que recuerdo. Piénsalo, Carlos. Tu escuela podría ser parte de la historia, el lugar donde Esperanza Morales regresó triunfante. O puede ser recordado como la escuela que intentó enterrarla. Don Carlos guardó silencio un largo rato. ¿Qué interpretaría? Material nuevo, nivel profesional. Esto no sería una competencia estudiantil, sino un concierto de verdad de un artista de verdad. ¿Y el incidente con su empleo? Ya pasó página. ¿Y tú? Cuando se supo que Esperanza Morales regresaría al Colegio San Patricio para un concierto, la reacción fue explosiva. Las redes sociales se desbordaron. Los medios de comunicación retomaron la noticia. El sitio web del colegio colapsó por el tráfico. Pero no todos estaban entusiasmados. Sebastián Herrera publicó en Instagram: algunas personas confunden la compasión con el talento. El hecho de que alguien tenga una historia triste no lo convierte en un verdadero artista. El talento de verdad no se puede comprar, pero se puede fabricar. Camila Vega fue más mesurada en su respuesta, pero aún escéptica. Le deseo éxito a Esperanza, pero espero que la gente recuerde que ser un músico profesional es mucho más que videos virales. La formación importa, respeta el proceso. El contraste en la reacción del público fue marcado. Mientras que algunas familias adineradas se mostraron despectivas u hostiles, el público en general mostró un apoyo abrumador. El concierto agotó las entradas en cuestión de minutos, y la venta de entradas se destinó a obras benéficas, ya que Esperanza insistió en que no quería lucrarse regresando a su antiguo lugar de humillación. En las semanas previas al concierto, los medios mexicanos cubrieron todos los aspectos de la historia. Esperanza dio entrevistas en las que no habló de venganza, sino de crecimiento, sanación y la importancia de perseguir los sueños a pesar de los obstáculos. No voy a volver a demostrarles nada a quienes dudaron de mí, dijo en una entrevista. Voy a volver a demostrarme algo a mí misma, para mostrarles a otros jóvenes que las circunstancias no definen tus posibilidades. Pero en privado, les confesó a Miguel y Carmen que estaba aterrorizada. ¿Y si no soy tan buena como la gente cree? ¿Y si todo esto es solo publicidad? Mija, respondió Carmen, los verdaderos artistas dudan de sí mismos. Son los falsos los que siempre tienen la certeza. La noche anterior al concierto, Esperanza no pudo dormir. Caminaba por las calles de su nuevo barrio, guitarra en mano, pensando en cuánto había cambiado su vida en menos de un año. Su teléfono vibraba con mensajes de apoyo de todo el mundo. Sus fans le habían enviado videos cantando sus canciones en diferentes idiomas. Pero también recibía mensajes de odio, amenazas, gente que le decía que se estaba pasando de la raya. Alrededor de medianoche, recibió una visita inesperada. Alguien llamó suavemente a la puerta de su apartamento. Al abrirla, se sorprendió de ver a Camila Vega allí de pie. «¿Camila? ¿Qué haces aquí?» Camila parecía incómoda, nerviosa. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Se sentaron en la pequeña sala de Esperanza. La tensión era palpable. «Mañana va a ser un gran día para ti», empezó Camila. «Sí. Necesitaba decirte algo antes». Camila respiró hondo. Esa noche en la competición, deberías haber ganado. Esperanza estaba atónita. ¿Qué? Deberías haber ganado. Todos lo sabían. Yo lo sabía. ¿Quieres saber por qué no lo hiciste? Esperanza asintió, incapaz de hablar. Mi padre amenazó con retirarle la financiación a la escuela. El padre de Sebastián hizo lo mismo. Les dijeron a los jueces que si una empleada de limpieza ganaba el concurso de sus hijos, le retirarían el apoyo y arruinaría la reputación de la escuela. La sala quedó en silencio, salvo por el ruido del tráfico exterior. Pero yo no les pedí que lo hicieran, continuó Camila con lágrimas en los ojos. Pero tampoco los detuve.
Acepté un trofeo que sabía que no merecía y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque mañana volverás ahí y les demostrarás a todos cómo es el verdadero talento. Y quería que supieras que al menos una persona que estuvo ahí esa noche sabe la verdad. Camila se levantó para irse, pero luego se giró. Esperanza, he tomado clases de canto toda mi vida. He tenido todas las ventajas que el dinero puede comprar. Pero en 5 minutos en ese escenario, me enseñaste más sobre música que en 17 años. Después de que Camila se fuera, Esperanza se sentó con su guitarra, procesando lo que acababa de escuchar. La confirmación de lo que siempre había sospechado fue a la vez reivindicativa y desgarradora, pero también la llenó de una nueva determinación. La mañana del concierto, Esperanza se despertó sintiéndose diferente, no nerviosa exactamente, sino concentrada con una claridad que nunca antes había experimentado. Había pasado meses preparándose para este momento, pero ahora que había llegado, se sentía lista de una manera inesperada. Miguel la recogió temprano para hacer prueba de sonido en el teatro. Cuando su coche llegó al Colegio San Patricio, Esperanza vio algo que la dejó sin aliento. Cientos de personas formaban fila afuera, muchos de ellos jóvenes de barrios obreros con carteles de apoyo. Esperanza, nos inspiras. De Tepito a la cima. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Dentro de la escuela, el ambiente era electrizante, pero tenso. Las familias adineradas estaban ahí, pero también familias de toda la Ciudad de México que habían comprado boletos. El contraste era marcado. Ropa de diseñador mezclada con ropa sencilla de domingo. Autos de lujo estacionados junto a autobuses que habían traído a gente de barrios lejanos. Durante la prueba de sonido, notó a don Carlos Mendoza observando desde el escenario, con una expresión indescifrable. También estaban presentes varios ejecutivos de la industria musical, periodistas e incluso algunos medios internacionales. ¿Cómo se sienten?, preguntó Miguel mientras ensayaban la última canción. Como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar. A las 8 p.m. en punto, las luces del teatro del Colegio San Patricio se atenuaron. El público, más de 1,200 personas, guardó silencio cuando un foco iluminó el escenario. Esperanza salió, ya no como la chica de la limpieza asustada que había sido humillada en ese mismo espacio, sino como una joven segura de sí misma que portaba la guitarra de su abuelo como un guerrero que portaba una espada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, no caro, pero hermoso, y su cabello era natural, ya no estaba oculto bajo la cofia de su uniforme de limpieza. «Buenas noches», dijo, y su voz se oyó con claridad por todo el teatro. Hace un año, subí a este escenario como una persona diferente. Esta noche, regreso no como la misma chica que fue rechazada, sino como la mujer que el rechazo ayudó a crear. Los aplausos fueron atronadores, pero ella levantó la mano para pedir silencio. Este concierto está dedicado a todos a quienes alguna vez les han dicho que no pertenecen, que sus sueños son demasiado grandes, que sus circunstancias definen su futuro. Esta noche, les demostramos que están equivocados. Empezó con Más fuerte que ayer, la canción que lanzó su regreso. Pero esta versión era diferente, más madura, más poderosa, respaldada por la banda completa que Miguel había reunido. Mientras cantaba, Esperanza podía ver los rostros del público. Algunas familias adineradas se parecían incómodas pero impresionadas. Las familias de clase trabajadora cantaban con ellas. Los representantes de los medios internacionales tomaban notas con entusiasmo. Pero entonces los vio, a Sebastián y sus amigos, sentados en la primera fila, con expresiones que iban desde sorpresa hasta algo que parecía miedo. Para su segunda canción, interpretó una nueva composición llamada El espejo. Mírate en el espejo y ¿qué ves? ¿Es tu dinero o tu humanidad? ¿Es tu estatus o tu alma? ¿Estás completo o solo un rol? Yo fui tu espejo esa noche, mostrándote lo que te faltaba en el interior. No talento, ni habilidad, ni voz, sino el coraje de ser real. La canción era mordaz pero no amarga, desafiante pero no cruel. Obligó a todos los presentes a reflexionar sobre sí mismos. Para la cuarta canción, algo extraordinario estaba sucediendo.
Todo el público estaba unido de una manera que nunca antes había sucedido en la historia de la escuela. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos estaban conectados por el poder de la música auténtica. Para su última canción, Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Sacó una silla y se sentó solo con su guitarra acústica, creando una atmósfera íntima en el gran teatro. Antes de terminar esta noche, quiero contarles una historia, comenzó. Una historia sobre la verdad, sobre la justicia, sobre el coraje de hacer lo correcto. Miró directamente a Camila entre el público. Anoche, alguien vino a mi apartamento, alguien que había estado cargando con una pesada carga durante un año. Me dijo algo que creo que todos ustedes merecen saber. El teatro estaba tan silencioso que se podía oír caer una pilín. La noche del concurso de talentos, no perdí por no ser lo suficientemente buena. Perdí porque gente poderosa me amenazó, porque el dinero habló más fuerte que el talento, porque el prejuicio fue más fuerte que la justicia. Exclamaciones y murmullos resonaron entre el público. Don Carlos Mendoza parecía querer desaparecer. Pero esta noche quiero agradecerles a esas personas, porque su rechazo me enseñó algo más valioso que cualquier victoria. Que el verdadero éxito no se trata de ganar concursos, se trata de ser fiel a uno mismo y usar tus dones para ayudar a otros. Comenzó a tocar la guitarra, una melodía suave y evocadora. Esta última canción se llama Gracias por el no. Es para todos los que alguna vez me dijeron que no era lo suficientemente buena porque me motivaron a ser mejor de lo que jamás imaginé. Gracias por el no que me hizo más fuerte. Gracias por el dolor que me enseñó a sanar. Gracias por cerrar puertas que me obligó a construir alas. Gracias por mostrarme que los sueños reales no se pueden matar. Pensaste que estabas terminando mi historia, pero solo estabas escribiendo la primera página. Pensaste que estabas apagando mi luz, pero me enseñaste a brillar como el sol. Mientras cantaba las últimas notas, ocurrió algo sin precedentes. Todo el público, incluyendo a Sebastián, incluyendo a don Carlos, incluyendo a todos los que alguna vez dudaron de ella, se puso de pie en la ovación más larga en la historia de la escuela. Pero más que eso, la gente lloraba. No solo lágrimas de admiración, sino lágrimas de reconocimiento, de catarsis, de sanación. Después del concierto, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se llenaron de clips de la actuación. #Gracias por el no se convirtió en el tema más popular a nivel mundial. Las principales cadenas de noticias recogieron la noticia a nivel internacional. Pero la respuesta más significativa provino de fuentes inesperadas. Sebastián Herrera se acercó a Esperanza tras bambalinas, con su habitual arrogancia desvanecida por completo. Esperanza, yo necesito disculparme. No solo por esta noche, sino por todo. Tenías razón, y yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que me dejara en ridículo alguien con más talento en una uña que yo en todo mi cuerpo. De darme cuenta de que todas mis ventajas no valían nada si no tenía algo real dentro. No fue una transformación completa. Los años de privilegio no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Don Carlos Mendoza también se acercó a ella. Esperanza, te debo más que una disculpa. Te debo una oferta de trabajo. ¿Una oferta de trabajo? Como nuestra nueva directora musical. Necesitamos a alguien que entienda lo que es la música de verdad. Esperanza sonrió, pero negó con la cabeza. Gracias, pero ahora tengo planes más grandes. Esos planes más ambiciosos se hicieron evidentes cuando Carmen Delgado se unió a ellos tras bambalinas con una enorme sonrisa. Mija, acabo de hablar por teléfono con Sony Music Latin. Quieren reunirse contigo mañana. No solo para un contrato discográfico, sino para un contrato multiálbum con control creativo total. Miguel sonreía de oreja a oreja. Y eso no es todo. Tiene solicitudes de entrevistas de CNN, BBC, Univision y Rolling Stone quiere ponerte en su portada. Pero el momento más significativo para Esperanza llegó cuando Diego llegó tras bambalinas tras haber viajado desde Puebla con su tía para ver el concierto. «Hermana», dijo abrazándola fuerte, «mamá estaría muy orgullosa». En las semanas posteriores al concierto, la vida de Esperanza cambió por completo. El contrato con Sony fue solo el principio.
La invitaron a actuar en importantes festivales, a colaborar con artistas consagrados e incluso recibió ofertas de productores de Hollywood interesados en hacer una película sobre su historia. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. De repente, todos querían un pedazo de su historia, su tiempo, su autenticidad. Se encontró en reuniones con ejecutivos que querían refinar su imagen, compositores que querían pulir sus canciones y publicistas que querían expandir su atractivo. ¿Recuerdas lo que te dije?, advirtió Carmen durante una semana particularmente intensa. La industria intentará cambiar lo que te hace especial. ¿Cómo te vas a proteger? Esperanza no pensó detenidamente, nunca olvidando de dónde vengo y por qué empecé a cantar. Tomó decisiones que sorprendieron a muchos en la industria. En lugar de mudarse a un barrio adinerado, se quedó en su zona de clase trabajadora. En lugar de contratar a un equipo de compositores profesionales, continuó escribiendo su propio material. En lugar de buscar solo salas convencionales, insistió en presentarse regularmente en centros comunitarios, escuelas y pequeños locales donde la gente que no podía permitirse entradas caras pudiera verla. ¿Por qué no quieres vivir en Polanco o Santa Fe?, un periodista le preguntó durante una entrevista. Porque mi música proviene de mi gente, de experiencias reales, de luchas reales. Si me aíslo de esa realidad, perderé lo que hace que mi música sea auténtica. Su primer álbum, Más fuerte que ayer, batió récords de ventas en Latinoamérica. Pero lo más importante para Esperanza fue que conectó con personas que vieron sus propias luchas reflejadas en sus canciones. 6 meses después del concierto en el Colegio San Patricio, Esperanza se había convertido en un fenómeno global. Su historia fue traducida a docenas de idiomas, sus canciones fueron versionadas por artistas de todo el mundo, y su mensaje de perseverancia a pesar del rechazo resonó en todas las culturas. Recibió invitaciones para actuar en los premios Grammy Latinos, donde ganó 3 premios, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Canción del Año. Pero su discurso de aceptación se hizo tan famoso como su actuación. «Este premio no es solo mío», dijo, sosteniendo el gramófono dorado. «Pertenece a cada persona a la que alguna vez le han dicho que no es suficientemente buena, que sus sueños son demasiado grandes, que debería saber cuál es su lugar. Esta noche todos ganamos». El impacto fue más allá de la música. Escuelas de todo México iniciaron programas contra el acoso escolar inspirados en su historia. La etiqueta «Yo también tengo sueños» se convirtió en un movimiento para que jóvenes de entornos desfavorecidos compartieran sus aspiraciones. El Colegio San Patricio, por su parte, se había convertido en un símbolo de redención en lugar de exclusividad. Don Carlos Mendoza había implementado cambios que abrieron oportunidades para estudiantes de todos los estratos económicos. Y la escuela ahora exhibía con orgullo una placa que conmemoraba la noche que lo cambió todo. Incluso Sebastián Herrera había experimentado una transformación. Fundó una fundación que brindaba educación musical a jóvenes desfavorecidos y atribuyó públicamente a Esperanza el mérito de haberle enseñado la autenticidad. «Me enseñó que el verdadero éxito no se trata de ser mejor que los demás», dijo en una entrevista. «Se trata de ser mejor de lo que solía ser». Pero la mayor sorpresa llegó 18 meses después de aquel concierto transformador, durante lo que se suponía que sería una entrevista rutinaria con una importante revista internacional. La periodista Ana María Santos había estado investigando los antecedentes de Esperanza para lo que creía que sería una historia de éxito típica. Pero lo que descubrió lo cambió todo. «Esperanza», dijo Ana María durante la entrevista, «necesito preguntarte sobre algo que descubrí durante mi investigación». «Claro, ¿qué es?» «Se trata de tu padre, el que abandonó a tu familia cuando tenías 10 años». Esperanza se puso rígida. Este seguía siendo un tema doloroso. ¿Y qué hay de él? Se llama Fernando Águila, ¿correcto? Sí, pero no entiendo por qué. Esperanza, Fernando Águila es uno de los productores musicales más exitosos de Latinoamérica. Fue uno de los jueces de la competencia de tu escuela. El mundo dejó de girar. Esperanza se sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué estás diciendo? Tu padre, el hombre que te juzgó esa noche y votó en tu contra, es Fernando Águila. No te reconoció porque usaste el apellido de tu madre, Morales,
en lugar de su nombre, Águila. Te pareces a tu madre. La revelación fue devastadora. El hombre que había abandonado a su familia cuando más lo necesitaban estaba sentado a pocos metros de distancia mientras ella cantaba con todas sus fuerzas, y había votado en su contra. Ana María continuó. Lo contacté para que comentara. ¿Quieres saber qué dijo? Esperanza no pudo hablar, solo asintió. Dijo que ha estado siguiendo tu carrera desde la noche de la competencia. Dijo que votó en tu contra porque reconoció algo en tu voz, pero no pudo identificar qué era, y que le incomodaba. Dijo que cuando se dio cuenta de quién eras meses después, era demasiado tarde para enmendarlo. ¿Él sabe quién soy ahora? Lo sabe desde hace un año. Dijo que le daba vergüenza contactarte. La noticia sobre su padre se difundió mundialmente en cuestión de horas. La historia se volvió aún más convincente. La hija abandonada, que sin saberlo, actuó para su padre solo para ser rechazada de nuevo por él. Fernando Águila emitió una declaración pública. Me rompe el corazón confirmar que Esperanza Morales es mi hija, y que le fallé 2 veces, primero como padre y luego como juez. Ella triunfó a pesar de mí, no por mí, y eso hace que su logro sea aún más notable. Pero Esperanza no estaba segura si quería verlo. Las heridas de su infancia, agravadas por el rechazo de la competencia, eran demasiado profundas para sanar con simples disculpas. Miguel y Carmen le aconsejaron que se tomara su tiempo. Esta es tu decisión, mija. No dejes que nadie te presione para que perdones algo que no estás lista para dar. Diego, quien tiene 15 años y vive con Esperanza en la Ciudad de México, tenía opiniones más firmes. Nos abandonó cuando mamá estaba enferma. Votó en tu contra cuando necesitabas apoyo. ¿Por qué debería importarnos lo que quiera ahora? Pero 2 semanas después de la revelación, Fernando Águila hizo algo inesperado. En lugar de solicitar una reunión privada o hacer declaraciones más públicas, donó 5 millones de pesos a una organización benéfica que apoya a madres solteras con hijos enfermos, la misma situación que él había abandonado. La donación venía con una simple nota. Esto no reparará el daño que causé, pero tal vez pueda evitar que otras familias sufran como la mía por mi cobardía. F.A. Ese gesto, más que cualquier palabra, hizo que Esperanza se diera cuenta de que tal vez la gente podía cambiar. 3 meses después, Esperanza tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Aceptó reunirse con Fernando Águila, pero en sus términos, en su territorio. El encuentro tuvo lugar en el Centro Comunitario de Tepito, donde ella ahora impartía talleres de música para niños desfavorecidos. Quería que él viera el mundo que había abandonado, que comprendiera las consecuencias de sus decisiones. Cuando Fernando llegó, parecía mayor de sus 55 años, agobiado por la culpa y el arrepentimiento. El hombre que una vez había sido seguro y poderoso, ahora parecía pequeño y roto. Esperanza, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Fernando, respondió ella, evitando deliberadamente llamarlo padre. ¿Por qué nos dejaste de verdad? Se sentó pesadamente en una silla de plástico, tan diferente al lujo al que estaba acostumbrado. Tenía 25 años cuando naciste. Pensé que estaba listo para formar una familia, pero cuando tu madre enfermó la primera vez, entré en pánico. Fui egoísta, tuve miedo, y me convencí de que estarías mejor sin mí. Y la segunda vez, en la competencia, los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. Cuando empezaste a cantar esa noche, algo dentro de mí reconoció tu voz. No conscientemente, pero una parte de mí lo sabía. Me aterrorizó. Votar en tu contra fue cobardía, pura cobardía. ¿Sabes qué pasó después de esa noche? La voz de Esperanza se mantuvo firme pero fría. ¿Sabes que mamá murió sin medicamentos porque perdí mi trabajo? ¿Sabes que Diego tuvo que dejar la escuela para ayudarnos? Lo sé desde hace un año y me ha destrozado. ¿Te destrozó? Por primera vez la emoción se apoderó de su voz. ¿Crees que tu culpa se compara con lo que vivimos? Fernando guardó silencio un largo rato. No, no se compara. Nada de lo que siento se compara con lo que sufriste por mis fracasos. A su alrededor, los niños practicaban música.
algunos con instrumentos donados, otros con improvisados. El contraste con el mundo de élite que Fernando habitaba era marcado. ¿Por qué estás aquí, Fernando? ¿Qué quieres de mí? No quiero nada. Solo necesitaba que supieras que lo siento. No porque cambie nada, sino porque mereces oírlo. Lo que sucedió después sorprendió incluso a la propia Esperanza. Al mirar a ese hombre destrozado que le había causado tanto dolor, sintió algo inesperado. Fernando, dijo en voz baja, te perdono. Él levantó la vista conmocionado. ¿Qué? Te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Ya no cargaré con tu culpa. Fernando se derrumbó por completo, años de vergüenza reprimida aflorando. Pero, dijo Esperanza, el perdón no significa que seamos familia. Perdiste ese derecho. ¿Entiendes? Asintió entre lágrimas. Entiendo. Lo que te ofrezco es esto. Puedes ser parte de lo que estoy construyendo aquí. Puedes usar tu éxito para ayudar a niños como lo hice yo. Puedes convertir tu culpa en acción. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces demuéstralo. No con dinero, cualquiera puede firmar un cheque. Demuéstralo con tiempo, con presencia, con compromiso. Demuéstrale a estos niños que se puede confiar en los adultos, que la gente puede cambiar. 2 años después de esa conversación, el Centro Comunitario de Tepito se había convertido en uno de los programas musicales más exitosos de Latinoamérica. Fernando Águila trabajaba ahí 2 días a la semana, enseñando técnicas de producción y ayudando a jóvenes artistas a desenvolverse en la industria. Nunca intentó reivindicar el papel de padre con Esperanza o Diego, pero se había convertido en una presencia constante, ganándose su respeto a través de la constancia y el cambio genuino. La carrera de Esperanza había alcanzado cotas inimaginables. Su tercer álbum había encabezado las listas de éxitos a nivel mundial, se había presentado en importantes salas del mundo y había usado su plataforma para defender la educación, los derechos de las mujeres y la justicia social. Pero quizás su mayor logro fue la Fundación Esperanza Morales, que brindaba educación musical y oportunidades a jóvenes de entornos desfavorecidos en toda Latinoamérica. ¿Alguna vez piensas dónde estarías si hubieras ganado ese concurso?, preguntó Miguel durante un momento de silencio en el estudio. Esperanza sonrió. Sí gané ese concurso, solo que no de la forma en que nadie esperaba. La historia llega a su clímax 3 años después del transformador concierto en el Colegio San Patricio. Esperanza recibió una invitación que cerró el círculo. Le pidieron que actuara en el concierto inaugural del nuevo Teatro Nacional de la Ciudad de México, un recinto dedicado a celebrar la diversidad cultural del país. El concierto, llamado Voces de México, presentaría a los artistas más importantes del país. Esperanza no solo fue invitada a actuar, sino que también se le pidió que cerrara el espectáculo, el puesto más prestigioso. La noche del concierto, el público era incomparable con cualquier otro que México hubiera visto. Presidentes, celebridades y dignatarios se sentaron junto a familias de barrios populares, estudiantes de escuelas públicas y personas que se habían inspirado en la trayectoria de Esperanza. Carmen Delgado la presentó. Esta noche cerramos con un artista que encarna todo lo que este teatro representa, el poder del auténtico talento mexicano, el triunfo de la perseverancia sobre los prejuicios y la belleza que emerge cuando acogemos todas las voces, no solo las de los privilegiados. Esperanza subió al escenario con la guitarra de su abuelo, ahora restaurada, pero que aún conservaba su carácter original. Llevaba un vestido que combinaba elementos tradicionales mexicanos con diseño contemporáneo, una metáfora perfecta de su trayectoria. Buenas noches, México, comenzó y su voz resonó en cada rincón del magnífico teatro. Hace 3 años me dijeron que no pertenecía a un escenario. Esta noche me paro en el escenario más importante de nuestro país, no porque sea perfecta, sino porque soy real. Interpretó un popurrí de sus grandes éxitos, pero la canción final fue una nueva composición llamada México, mi corazón, una carta de amor al país que la había probado, la había rechazado y finalmente la había aceptado. México, mi corazón, tierra de sueños y corazones rotos.
donde los pobres cantan tan bellamente como los ricos, donde la autenticidad importa más que la ascendencia, donde cada voz merece ser escuchada. De Tepito a Polanco, de pueblos a ciudades, somos todos mexicanos con sueños en nuestras almas. Y esta noche celebramos no lo que nos divide, sino lo que nos une. Al desvanecerse las notas finales, todo el teatro estalló en llamas. Pero esta vez no solo fueron aplausos, fue una celebración de la transformación, de la posibilidad, de la idea de que en México los sueños de cualquiera podían hacerse realidad. 5 años después de la noche que lo cambió todo, Esperanza Morales se había convertido en más que una cantante, se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación. Su fundación había ayudado a miles de jóvenes a perseguir sus sueños. El centro comunitario de Tepito se había expandido hasta convertirse en un complejo cultural completo. Diego se había graduado de la universidad con una beca y ahora estudiaba para convertirse en musicoterapeuta. Fernando Águila se había convertido en un hombre diferente, dedicando la mitad de su tiempo al trabajo social y la otra mitad a producir música que importara, en lugar de música que solo se vendiera. Sebastián Herrera se hizo cargo del negocio familiar, pero lo transformó en un modelo de responsabilidad social, brindando empleos y oportunidades a personas de todos los orígenes. Camila Vega se había convertido en una respetada música clásica, que actuaba regularmente en conciertos benéficos para la Fundación de Esperanza. Incluso, don Carlos Mendoza había abrazado el cambio, convirtiendo el Colegio San Patricio en un modelo de educación inclusiva. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia cultura. La frase «todos merecemos brillar» se había convertido en una especie de lema nacional, recordando a la gente que el talento, el carácter y los sueños importan más que el dinero o la posición social. En su pequeño apartamento, en el mismo barrio donde había crecido, nunca se había mudado, a pesar de su éxito. Esperanza conservaba una sencilla foto enmarcada en su escritorio. Mostraba a su madre, Dolores, sosteniendo a los jóvenes Esperanza y Diego, todos sonriendo a pesar de sus dificultades. Junto a ella había una nota escrita a mano por su madre. «Mija, recuerda que tu voz es un don. Úsala para sanar el mundo». Cada mañana al despertar, Esperanza miraba esa foto y esa nota, recordándose que el éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, sino de demostrar que uno tiene razón. Se trata de mantenerse fiel a uno mismo sin importar lo alto que llegue. Y cada noche antes de dormir, cogía la guitarra de su abuelo y cantaba suavemente, no por el público, ni por álbumes, ni por premios, sino por la pura alegría de hacer música, tal como lo había hecho de niña en Tepito, cuando el mundo parecía imposiblemente grande y sus sueños parecían imposiblemente pequeños. Porque a veces la mayor victoria no es vencer a tus enemigos, sino alcanzar tanto éxito que puedas permitirte perdonarlos, tener tanta confianza en que sus opiniones ya no importan, sentirte tan realizada que su rechazo se convierta en la base de tu triunfo. La niña que fue rechazada, sin duda, había aprendido a brillar. Pero lo más importante es que había utilizado su luz para ayudar a otros a encontrar la suya. Sebastián Herrera se hizo cargo del negocio familiar, pero lo transformó en un modelo de responsabilidad social, brindando empleos y oportunidades a personas de todos los orígenes. Camila Vega se había convertido en una respetada música clásica que actuaba regularmente en conciertos benéficos para la Fundación de Esperanza. Incluso don Carlos Mendoza había abrazado el cambio, convirtiendo el Colegio San Patricio en un modelo de educación inclusiva. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia cultura. La frase «todos merecemos brillar» se había convertido en una especie de lema nacional, recordando a la gente que el talento, el carácter y los sueños importan más que el dinero o la posición social. En su pequeño apartamento, en el mismo barrio donde había crecido, nunca se había mudado a pesar de su éxito, Esperanza conservaba una sencilla foto enmarcada en su escritorio. Mostraba a su madre, Dolores, sosteniendo a los jóvenes Esperanza y Diego, todos sonriendo a pesar de sus dificultades. Junto a ella había una nota escrita a mano por su madre. «Mija,
Recuerda que tu voz es un don. Úsala para sanar el mundo. Cada mañana, al despertar, Esperanza miraba esa foto y esa nota, recordándose que el éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, sino de demostrar que uno tiene razón. Se trata de mantenerse fiel a uno mismo, sin importar lo alto que llegue. Y cada noche, antes de dormir, cogía la guitarra de su abuelo y cantaba suavemente, no por el público, ni por álbumes, ni por premios, sino por la pura alegría de hacer música, tal como lo había hecho de niña en Tepito, cuando el mundo parecía imposiblemente grande y sus sueños parecían imposiblemente pequeños. Porque a veces la mayor victoria no es vencer a tus enemigos, sino alcanzar tanto éxito que puedas permitirte perdonarlos. Tener tanta confianza en que sus opiniones ya no importan. Sentirte tan realizada que su rechazo se convierta en la base de tu triunfo. La niña que fue rechazada, sin duda, había aprendido a brillar. Pero lo más importante es que había utilizado su luz para ayudar a otros a encontrar la suya. Sigue nuestro canal ahora y transforma tu vida. ¿Por qué necesitas seguir nuestro canal hoy? Acabas de vivir una de las historias más conmovedoras que hemos contado. Esperanza nos demostró que, sin importar de dónde vengas, tus sueños son válidos y posibles. Pero esta es solo una de las cientos de historias inspiradoras que compartimos aquí. Lo que encontrarás aquí: historias reales de superación, cómo personas comunes lograron lo extraordinario. Motivación diaria, contenido que te hará creer en ti mismo. Drama y emoción, historias que te conmueven y transforman vidas. Giros increíbles, finales que jamás podrías predecir. Lecciones de vida, lecciones prácticas para aplicar en tu camino. Beneficios exclusivos para seguidores, acceso anticipado. Sé el primero en ver nuestras nuevas historias. Comunidad exclusiva, conecta con personas como tú que creen en lo imposible. Interacción directa, tu opinión importa, te sugerimos historias según tus comentarios. No te pierdas ninguna historia que pueda cambiar tu vida. Haz clic en seguir ahora. Activa la campana para recibir notificaciones. Las mejores historias llegan primero a quienes inician sesión.